Imagínate una planta gigantesca, del tamaño de 42 canchas de fútbol, donde los robots trabajan con precisión de milímetro y los autobuses, equipados con más de 1000 sensores, analizan cada día 100 gigabytes de datos de la carretera. Aquí, cada 10 segundos, la ruta se actualiza y la pintura no solo se aplica, se fusiona con el metal. Esto va más allá de la producción. Es una revolución tecnológica. ¿Te preguntas cómo se crea aquí el transporte del futuro? Quédate hasta el final y te aseguro que quedarás impresionado. Esta planta abarca más de 300.000 metros cuadrados, aproximadamente el equivalente a 42 canchas de fútbol. Sus techos llegan a decenas de metros de altura para acomodar enormes líneas de producción y brazos robóticos. De un extremo a otro, los empleados se desplazan en carritos eléctricos, porque caminar toda esa distancia tomaría mucho tiempo. La fábrica es un verdadero símbolo de innovación y esfuerzo humano. Los robots se encargan de las tareas rutinarias con precisión milimétrica, mientras que las personas toman las decisiones clave, que exigen intuición y experiencia. Aquí no solo se ensamblan los autobuses, sino que también se producen muchos de sus componentes esenciales: el chasis, la carrocería, los paneles y hasta algunos elementos de los sistemas eléctricos. Para piezas más especializadas, como la electrónica o mecanismos complejos, pueden recurrir a proveedores, pero incluso esos componentes se integran y se prueban directamente en la planta. Permíteme explicarte cómo sucede todo esto. Primero, el armazón del autobús atraviesa la fase de esqueletización, donde potentes robots sueldan la estructura con tanta exactitud que es casi imposible cometer un error. Después llega el turno de la pintura. En esta planta se usan materiales ecológicos que protegen el metal de la corrosión y aseguran una larga vida útil al recubrimiento. La pintura no se limita a cubrir. Literalmente, se funde con la superficie, gracias a una tecnología especial de polimerización. En enormes áreas de trabajo, los autobuses avanzan despacio a través de cámaras automatizadas. Los operarios, con equipo de protección, manejan brazos robóticos que aplican la pintura. Esta, en lugar de solo quedarse encima, se integra con el metal, formando una película perfectamente uniforme y resistente. Lo más interesante comienza justo después de aplicar la pintura. Los autobuses pasan a cámaras especiales, donde se controla la temperatura y la humedad con precisión de 1 grado. Allí, la pintura se hornea mediante polimerización. Una reacción química que no solo embellece el acabado, sino que lo vuelve extremadamente duradero. Todo luce como si cada autobús recibiera un traje que lo envuelve y lo protege de los elementos externos. ¿Y qué sigue? El interior. Asientos, piso, paneles de control. Todo se coloca a mano. Aquí, el toque humano es fundamental. Instalar todos los elementos de la cabina puede llevar de 8 a 12 horas por cada autobús, dependiendo de las especificaciones. Para empezar, se montan de manera secuencial los componentes del interior. Cada asiento se coloca manualmente, porque incluso un pequeño error puede afectar la comodidad y seguridad de los pasajeros. Luego se instalan los paneles de control y se efectúan todas las conexiones eléctricas y los ajustes de sistema. Esta etapa es crítica, tanto en el aspecto técnico como en el estético. El interior no solo debe ser funcional, sino también agradable a la vista, de modo que los pasajeros se sientan cómodos y seguros. Los autobuses urbanos de Toyota no solo transportan pasajeros, sino que se comunican con la infraestructura vial, analizando los datos de tráfico en tiempo real. Esto permite optimizar rutas y reducir los atascos.
¿Te imaginas un sistema que ajuste automáticamente la temperatura interna según la cantidad de gente a bordo? Aquí ya es una realidad. Por eso, estos autobuses cuentan con sensores y tecnología de última generación que les ayudan a comprender la situación de la carretera y a interactuar con ella. Cada autobús está equipado con más de 1000 sensores que monitorean todo, desde la velocidad de circulación hasta el estado del pavimento y el clima. Además, cada unidad puede recopilar más de 100 GB de datos diarios, analizando la situación vial para lograr la mejor planificación de rutas. Cada 10 segundos, los autobuses recogen información del tráfico, lo que les permite ajustar el trayecto en función de incidentes, embotellamientos o cambios de horario. El sistema procesa esos datos en solo una milésima de segundo, ofreciendo la posibilidad de corregir el curso antes de que surja un problema. Esta tecnología hace que el transporte sea más eficiente, ahorre combustible, reduzca el tiempo de viaje y minimice las emisiones gracias a la optimización en tiempo real. Es casi como si los autobuses fueran compañeros de trabajo inteligentes, siempre adaptándose. La planta también impresiona por su cultura de colaboración entre humanos y máquinas. Los robots asumen tareas pesadas o peligrosas, mientras que las personas se dedican a ajustes finos y control de calidad. Las máquinas nos ayudan a ser más eficientes, pero las decisiones las tomamos nosotros, cuenta uno de los ingenieros principales. Toyota invierte miles de millones, no solo en tecnología, sino también en desarrollo sostenible. La planta emplea fuentes de energía renovable y minimiza sus desechos. Los residuos de pintura se reciclan y el agua se purifica para volver a usarse. La pintura que no se adhiere al autobús es recogida por sistemas de filtración y separadores centrífugos, separándola en sólidos y líquidos. Los sólidos se prensan en bloques compactos que se aprovechan para fabricar pavimentos u otros materiales industriales. La parte líquida se somete a limpieza y regresa al proceso de pintado. En cada etapa de la pintura, se utiliza mucha agua para lavar superficies y mantener limpios los equipos. Para ello, la planta cuenta con una sofisticada purificación en varias fases. Primero, filtrado mecánico para eliminar partículas grandes de pintura y suciedad. Luego, un tratamiento químico neutraliza los iónicos componentes tóxicos. Después, un proceso biológico, en el que bacterias especializadas descomponen los restos químicos. Por último, la filtración por membrana culmina el ciclo, dejando el agua completamente limpia. Esa agua purificada se reutiliza para lavar los autobuses y mantener limpias las cabinas de pintura. Con este sistema, la planta reduce el consumo de agua hasta en un 70%, en comparación con procesos de producción convencionales. Y, ¿sabes qué? Es una de esas innovaciones que prueban que incluso los gigantes de la industria pueden pensar en la naturaleza. Las fábricas de esta magnitud están dando forma al futuro del transporte que usamos a diario. Menos tráfico, aire más puro, viajes más confortables. Todo inicia aquí, en el corazón de la línea de producción. Si alguna vez ves un autobús futurista moviéndose con suavidad por tu ciudad, recuerda, su historia comenzó en esta enorme planta de Toyota, donde hombres y mujeres trabajan hoy mismo, creando el futuro de la movilidad. Cada año, la humanidad desecha más de 10 millones de toneladas de residuos electrónicos. De esa cantidad, cientos de miles de toneladas son televisores llenos de metales, plástico e incluso sustancias tóxicas. ¿Pero qué pasa con ellos después de ser desechados? ¿Sabías que de un televisor viejo se pueden recuperar oro, plata e incluso componentes para nuevos dispositivos?
Hoy te mostraremos cómo funciona el reciclaje más avanzado de televisores y por qué es más importante de lo que parece. Todo comienza con la recolección de aparatos viejos en estaciones de recepción especializadas. Los centros modernos de reciclaje son complejos de alta tecnología, equipados con líneas automatizadas que desmontan los dispositivos electrónicos de manera eficiente. El objetivo principal es extraer la mayor cantidad de materiales reutilizables y neutralizar los componentes tóxicos de forma segura. En las plantas de reciclaje a gran escala, los procesos están automatizados. Los televisores llegan a una cinta transportadora donde brazos robóticos desmontan las carcasas y clasifican las piezas por material: plástico, metal, vidrio y electrónica. El plástico se tritura de inmediato para su reprocesamiento, mientras que los paneles de vidrio pasan por una fase de limpieza para eliminar impurezas. El reciclaje comienza con un análisis y clasificación de los televisores según su tecnología: LCD, plasma o CRT. Cada tipo requiere un proceso diferente. Por ejemplo, los televisores CRT se desmontan manualmente, mientras que los modelos modernos de pantallas LCD se procesan en líneas automáticas. Primero se retira la carcasa. Las piezas de plástico se separan, trituran y clasifican según su composición, para luego ser reutilizadas en la fabricación de autopartes, muebles plásticos o carcasas de otros dispositivos electrónicos. Los marcos y sujetadores metálicos también se reciclan. Tras la eliminación de la carcasa, los televisores pasan a la línea de desmontaje de componentes electrónicos. Aquí, brazos robóticos retiran placas de circuitos, cables y condensadores. Los paneles de las pantallas reciben un tratamiento especial. Se presta atención a los televisores CRT, ya que contienen sustancias peligrosas para el medio ambiente. La parte más tóxica es el tubo de rayos catódicos, que contiene varios kilos de plomo y recubrimiento de fósforo. Este tubo consta de dos partes: un panel frontal de vidrio común y una sección trasera con plomo. Se desmonta con precaución y se somete a un tratamiento especializado para eliminar sustancias tóxicas. Para evitar la liberación de elementos peligrosos, el tubo se tritura en cámaras selladas. Luego, el vidrio limpio se reutiliza en la fabricación de vidrios para automóviles o la construcción, mientras que el vidrio con plomo pasa por un proceso adicional antes de usarse en aplicaciones industriales. El recubrimiento de fósforo y otras sustancias nocivas se recolectan y neutralizan. El plomo se extrae para su reutilización en la fabricación de baterías y equipos industriales. Todos estos procesos se llevan a cabo bajo estrictas normas de seguridad para evitar la contaminación del aire, el suelo y el agua. En el caso de los televisores LCD, se extraen las pantallas de cristal líquido, que contienen lámparas con mercurio. Estas lámparas se desmontan en cámaras selladas para evitar la liberación de vapores tóxicos y luego se envían a plantas especializadas donde el mercurio se extrae y purifica. El mercurio recuperado puede reutilizarse en la industria. Los cristales líquidos también se procesan con métodos químicos, aunque la mayoría se neutraliza debido a la dificultad de su reutilización. Los paneles de plasma requieren un enfoque distinto. A diferencia de los LCD, no contienen mercurio, pero sí gases inertes como xenón y neón, además de fluoruro. Estos gases se recolectan en contenedores especiales, mientras que las partes de vidrio se trituran y purifican. Gracias a su alta calidad, este vidrio se reutiliza para fabricar nuevos paneles o vidrio técnico. Tras el desmontaje, las placas electrónicas y otras piezas metálicas se envían a procesos de recuperación de metales preciosos como oro, plata y paladio. Los cables de cobre y otros elementos metálicos también se separan y funden. Las baterías y condensadores, que contienen sustancias tóxicas, se tratan por separado.
El procesamiento de las placas de circuitos y los componentes de retroiluminación es crucial. Los microchips y elementos electrónicos se clasifican automáticamente antes de ser enviados a plantas químicas para la extracción de metales valiosos. Primero, las placas se trituran hasta convertirlas en pequeños fragmentos para facilitar la separación de los metales. Luego, se utilizan diversos métodos de extracción. El más común es la disolución en agua regia, una mezcla de ácidos que descompone el oro y otros metales. Luego los metales disueltos se precipitan utilizando químicos especiales, como sulfato de hierro para el oro. Los residuos se filtran, secan y funden para obtener lingotes de metales puros. Para recuperar cobre y plata, se emplean ácidos más débiles o electrólisis. Tras la extracción química, los restos de plástico y microchips sin metales se incineran en plantas especializadas o se reciclan como materia prima para la construcción. Las modernas instalaciones de reciclaje utilizan sistemas cerrados de filtración de aire, lo que impide la liberación de sustancias nocivas al medio ambiente. El agua empleada en los procesos químicos también se somete a varias etapas de purificación antes de ser reutilizada. Como resultado, más del 90% de los materiales de los televisores antiguos pueden recuperarse y reutilizarse. Cada año se desechan millones de televisores en todo el mundo. Tan solo en Europa se generan más de 10 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, muchos de ellos televisores y monitores. Pero con una mayor conciencia ambiental, cientos de miles de toneladas de estos dispositivos se reciclan cada año, ayudando a preservar el aire, el agua, los recursos naturales y nuestro planeta. Cada año, en el mundo, se extraen más de 350 millones de toneladas de bauxita. Pero, ¿sabías que de 4 toneladas de este mineral solo se obtiene 1 tonelada de aluminio? Este es uno de los metales más importantes de la actualidad, utilizado en aviones, autos e incluso en naves espaciales. Pero aquí va lo más interesante. El 75% de todo el aluminio que se ha producido en la historia sigue en circulación. ¿Cómo es que este metal recorre un camino tan complejo desde la mina hasta su transformación? ¿Realmente es tan ecológico como dicen? Vamos a averiguarlo. Desde la extracción de la bauxita hasta la obtención final del aluminio, hay una serie de procesos tecnológicos complejos que requieren grandes cantidades de recursos y tiempo. Este metal es uno de los protagonistas de la industria moderna, y cada vez más empresas buscan no solo mejorar las tecnologías de producción, sino también reducir su impacto ambiental. Es posible hacer este proceso más eficiente y conservar los recursos del planeta. ¿Cómo está evolucionando la industria del aluminio? ¿Y por qué es tan importante para nuestro futuro? Todo comienza, no en una fábrica, sino bajo tierra. La principal fuente de aluminio es la bauxita, una roca que tiene un aspecto rojizo-marrón. Esta se forma por el desgaste prolongado de rocas ricas en aluminio en climas tropicales. Por eso, los yacimientos más grandes se encuentran en regiones como Australia, Guinea, Brasil, China, India y otros países con climas tropicales. Los mayores productores de bauxita son Australia y Guinea. Por ejemplo, Australia extrae más de 100 millones de toneladas al año, lo que representa casi un tercio de la producción mundial. Guinea ocupa el segundo lugar, con una producción de alrededor de 50 millones de toneladas anuales. Otros grandes productores incluyen Brasil, China, India y Jamaica, que también están activamente involucrados en la extracción de este mineral. La producción mundial de bauxita en los últimos años ha superado los 350 millones de toneladas anuales. Aquí viene lo curioso. De cada 4 toneladas de bauxita,
solo se obtiene 1 tonelada de aluminio puro. El resto son impurezas que deben ser separadas. Así que la extracción de bauxita no solo es un proceso que consume mucha energía, sino que también es extremadamente complejo, requiriendo maquinaria especializada y grandes esfuerzos para aislar el aluminio. El proceso de extracción de la bauxita incluye varias etapas. Primero, se realizan estudios geológicos para identificar los yacimientos. Luego, los mineros excavan, usando maquinaria pesada, excavadoras, bulldozers y camiones de carga. La bauxita extraída se transporta a plantas de procesamiento, donde comienza su transformación en aluminio. El primer paso es convertirla en alúmina. Para esto, se utiliza un método químico llamado proceso Bayer. Primero, la bauxita se tritura y se mezcla con una solución caliente de hidróxido de sodio, lo que permite disolver el óxido de aluminio y separar las impurezas. El resultado es un líquido que se filtra y tras la evaporación produce un polvo blanco, la alúmina. Esta etapa es crucial, ya que la alúmina es esencial para la siguiente fase de producción. Aunque el proceso parece sencillo, en realidad requiere una precisión extrema y un control riguroso de la temperatura y la composición química. Ahora que tenemos la alúmina, llega el momento de la electrólisis. Este es el proceso más complejo y energético en la producción de aluminio. La alúmina se mezcla con criolita, un material que permite disolver el óxido de aluminio a altas temperaturas. La electrólisis se realiza en enormes cubas electrolíticas, donde la temperatura alcanza los 950 grados Celsius. Cuando se pasa una corriente eléctrica a través de esta mezcla, los átomos de aluminio se separan del oxígeno y se depositan en el fondo de la cuba en forma de metal líquido. Este paso es increíblemente importante, ya que es aquí donde obtenemos aluminio puro, que, aunque esté en estado líquido, es la base para fabricar una infinidad de productos industriales. Sin embargo, la electrólisis consume una cantidad enorme de energía, lo que puede ser un problema tanto ecológico como económico. Por ejemplo, producir 1 tonelada de aluminio requiere alrededor de 15 megavatios por hora, equivalente al consumo de energía de una casa promedio durante varios años. Afortunadamente, cada vez más empresas están recurriendo a fuentes de energía renovable, como las hidroeléctricas, para reducir su impacto ambiental. Una vez obtenido el aluminio líquido, se vierte en moldes para su posterior procesamiento. Esto puede incluir la creación de bloques grandes o lingotes, que luego se someten a más etapas de transformación. El metal puede laminarse en hojas delgadas o moldearse en piezas de diversas formas. Curiosamente, las láminas delgadas de aluminio que vemos en los envases de productos o en la fabricación de diversos artículos suelen tener un grosor de apenas 1/10 de milímetro. Esto demuestra la alta tecnología utilizada para crear materiales tan ligeros y resistentes. Gracias a sus propiedades únicas, como su ligereza, resistencia a la corrosión y excelente conductividad térmica y eléctrica, el aluminio tiene aplicaciones en múltiples industrias. En el transporte, especialmente en la aviación y la automoción, el aluminio ayuda a reducir el peso de los vehículos, lo que mejora la eficiencia del combustible. Por ejemplo, los chasis de aluminio en los autos permiten ahorrar peso y, por ende, combustible. Además, este metal se usa ampliamente en la construcción, la fabricación de electrónicos y la industria del empaque. En el sector aeroespacial, donde cada gramo cuenta, el aluminio es indispensable. El aluminio también destaca por su capacidad de reciclaje. Como mencionamos antes, el 75% de todo el aluminio producido sigue en uso, lo que lo convierte en uno de los metales más eficientes en términos de reciclaje. Reciclar aluminio requiere solo el 5% de la energía utilizada en su producción inicial. Esto no solo reduce costos, sino que también disminuye significativamente las emisiones de carbono, haciendo que su producción sea más ecológica. En resumen, el aluminio no es solo un metal que usamos a diario, sino un símbolo de la tecnología y la innovación modernas.
A menudo no nos detenemos a pensar en todos los procesos que atraviesa este material antes de llegar a nuestras manos. Desde la extracción de la bauxita hasta la compleja electrólisis, donde se requiere una enorme cantidad de energía para obtener una tonelada de aluminio, cada paso es impresionante por su complejidad. Aunque este proceso consume muchos recursos, gracias a las innovaciones y un enfoque sostenible, podemos hacer que su uso sea más ecológico y económico. Por eso, cuando miramos el aluminio, no solo vemos el presente, sino también el futuro. Un futuro en el que este metal sigue transformando el mundo, ayudándonos a avanzar hacia un modo de vida más sostenible y eficiente. Imagínate que una sola botella de salsa puede unir sabores de 4 continentes. Cada año, se producen más de 30 millones de botellas de salsa Worcestershire, y cada una es el resultado de 18 meses de fermentación, cientos de pruebas de calidad y una mezcla única de ingredientes recolectados en todo el mundo. ¿Sabías que las anchoas provienen del Mediterráneo, las especias de Sri Lanka y Madagascar y hasta los barriles donde se fermenta la salsa aportan un toque amaderado? ¿Listo para descubrir cómo se crea esta obra maestra culinaria desde el principio hasta el final? Entonces, vamos. Antes de sumergirnos en los detalles de la producción, hablemos un poco de historia. La salsa Worcestershire nació en Inglaterra en el siglo XIX. Su origen se remonta a 2 farmacéuticos de la ciudad de Worcester, John Lea y William Perrins. Según la leyenda, crearon esta receta para un cliente que deseaba recrear un sabor típico de la India. Inicialmente, la receta no les impresionó y casi la descartaron. Pero unos meses de fermentación hicieron la magia. La salsa adquirió el sabor que hoy conocemos. En la producción de la salsa Worcestershire se utiliza una gran cantidad de ingredientes. Estos son algunos de los componentes clave: anchoas, malta, vinagre, melaza, tamarindo, especias, ajo y cebolla. Esto la hace única. Literalmente, reúne el mundo en una botella. Los ingredientes realmente se traen de diferentes rincones del planeta, y no es una exageración. Las anchoas suelen llegar de países del Mediterráneo, como Italia o España, donde hay una larga tradición de salazón de pescado. El tamarindo, por su parte, es un invitado de los trópicos, proveniente de India, Tailandia o incluso África, dependiendo de la temporada. La melaza, un subproducto de la industria azucarera, generalmente se obtiene de países con alta producción de azúcar, como Brasil o Cuba. El vinagre es un producto local, que suele elaborarse cerca de la fábrica. Las especias, en cambio, son un viaje en sí mismas. La pimienta puede venir de Vietnam, la canela de Sri Lanka y el clavo de Madagascar. Imagínate cuánto esfuerzo se invierte solo para reunir estos ingredientes. Los productores supervisan cuidadosamente la calidad de cada componente, firmando contratos con proveedores que garantizan estándares consistentes. Así es como se crea la globalización en una botella. El proceso comienza con la inspección minuciosa de cada ingrediente. Por ejemplo, las anchoas, un elemento clave, se revisan cuidadosamente para garantizar que estén bien saladas y sin exceso de humedad. El tamarindo aporta esa acidez característica que complementa perfectamente el perfil de sabor. Las especias se compran en lotes enteros y se muelen directamente en la fábrica para preservar su aroma. Todos los ingredientes se mezclan en enormes tanques, en un proceso que parece un experimento culinario. Primero se añade el vinagre, que actúa como conservante. Luego, poco a poco, se incorporan las anchoas, la melaza, el tamarindo y las especias. Durante la mezcla, la fábrica se llena de un aroma increíble. Imagina, la dulzura de la melaza, el ajo picante y el vinagre ácido combinándose. Es algo que las palabras no pueden describir completamente. Después de la mezcla, la salsa se deja fermentar. Este proceso dura al menos 18 meses. Sí, lo escuchaste bien. Durante 1 año y medio, la salsa madura en barriles de roble, permitiendo que todos los sabores y aromas se integren armoniosamente. Por cierto,
Los barriles de roble añaden un sutil toque amaderado que quizás nunca hayas notado. Exacto, los barriles de roble son esenciales. Y su papel en la creación de la salsa Worcestershire no es solo decorativo. Los barriles de roble suelen ser encargados a talleres especializados. En su mayoría, son los mismos fabricantes que producen barriles para vino o whisky. Estas piezas se ensamblan con maestría, utilizando tablones de roble que han sido curados durante años para lograr la densidad y textura ideales. El roble, por cierto, puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, el roble americano aporta notas más pronunciadas de vainilla, mientras que el roble europeo ofrece un aroma amaderado más suave con un ligero toque amargo. La mayoría de los productores eligen roble de regiones como Francia, Estados Unidos o incluso Europa del Este. Curiosamente, los barriles no siempre son nuevos. Algunos ya han vivido en el mundo del vino o los licores, añadiendo aún más matices al sabor de la salsa. Así que no se trata solo de contenedores, sino de herramientas reales para crear un aroma complejo. La próxima vez que abras una botella de salsa Worcestershire, recuerda que, en algún lugar del mundo, hay un ejército de barriles de roble trabajando para darle ese toque perfecto a tu plato. Tras la fermentación, el líquido se filtra cuidadosamente para eliminar cualquier partícula sólida, pedacitos de especias, anchoas, etc. En este paso se utilizan filtros especiales similares a tamices, que conservan el sabor intenso, pero aseguran una textura homogénea. La salsa ya está lista para ser embotellada. Este proceso se realiza en líneas modernas, donde las botellas se llenan y sellan automáticamente. Primero, las botellas llegan a la línea de embotellado y se inspeccionan minuciosamente. No debe haber grietas ni imperfecciones. Luego, las máquinas las limpian con chorros de agua caliente o vapor para eliminar cualquier microbio. Todo es completamente higiénico, como corresponde a un producto alimenticio. El siguiente paso es el llenado. Dosificadores especializados llenan cada botella con la cantidad exacta de salsa. Nada se deja al azar, todo está calculado al mililitro para que recibas la porción perfecta de sabor. Velocidad impresionante. Las líneas pueden llenar cientos de botellas por minuto. Luego, llega el momento de colocar las tapas. Este proceso también es automático. Las tapas se distribuyen en la cinta transportadora y se colocan en las botellas con la precisión de un cirujano robótico. Las máquinas las cierran con la presión justa para sellar herméticamente la botella sin dañarla. Finalmente, se colocan las etiquetas. Las máquinas las pegan en ambos lados de la botella, asegurándose de que el logotipo esté perfectamente centrado y el texto sea fácil de leer. Algunos productores incluso añaden códigos QR para que puedas aprender más sobre la historia de la salsa o ver videos de su producción. Aquí se pueden embotellar miles de botellas por hora. Después de esto, las botellas se agrupan en cajas que se apilan cuidadosamente en palets, listas para ser enviadas. Los productores mantienen en secreto la fórmula exacta de la salsa. Incluso aquellos que trabajan en la fábrica no conocen todos los detalles. Se dice que solo unas pocas personas en el mundo tienen acceso a la receta completa. En cuanto a las cifras, los datos precisos de producción y ventas de la salsa Worcestershire pueden variar según el productor y la región. Sin embargo, se sabe que esta salsa es un producto popular en muchos países, con millones de botellas producidas cada año para satisfacer la demanda de los consumidores. Honestamente, ¿quién habría pensado que las llantas viejas y desgastadas podrían convertirse en algo útil? Antes, simplemente terminaban en los vertederos, causando daños al medio ambiente. Pero ahora, gracias a la innovación, incluso las llantas tienen una segunda oportunidad. Y créeme, esto no es solo reciclaje, es todo un proceso que te deja impresionado por su detalle. Hace poco visité una empresa donde convierten llantas en bordillos, muebles e incluso cercas. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió? Todo el proceso es tan limpio y organizado que te hace pensar, ¿por qué no se hace esto en todas partes? Imagínate,
Cada año se desechan más de 1.500 millones de llantas en el mundo. Sí, 1.500 millones. Son montañas de caucho que no se pueden simplemente quemar o enterrar. ¿Por qué? Porque al quemarlas, se liberan toneladas de sustancias tóxicas y si se entierran, pueden tardar más de 500 años en descomponerse. Es un desastre ambiental. Además, almacenar tantas llantas es un verdadero problema. Ocupan mucho espacio y atraen insectos y roedores. Pero ahora imagina que todos esos desechos pueden convertirse en cosas útiles. Cuando lo piensas, las llantas dejan de ser basura y se convierten en un recurso dormido. Sin embargo, a pesar de los avances, cada año más de 10 millones de toneladas de llantas usadas aún terminan en vertederos globales, lo que resalta la necesidad de seguir mejorando las tecnologías de reciclaje y fomentar una mayor conciencia ambiental. En 1990, en Estados Unidos había almacenados más de 1.000 millones de llantas usadas. Para 2015, esa cifra se redujo a 67 millones gracias a los esfuerzos de reciclaje y reutilización. En la Unión Europea, entre 1994 y 2010, la tasa de reciclaje de llantas aumentó del 25% a casi el 95% de los desechos anuales, y aproximadamente la mitad de las llantas usadas se destinaron a la generación de energía, principalmente en la industria cementera. ¿Y cómo se transforman estas llantas viejas en algo útil? Lo primero que se hace es recolectarlas y clasificarlas. Este proceso es como una operación logística en toda regla. Hay varios actores clave en el proceso de recolección. Los principales son los talleres mecánicos y los centros de cambio de llantas, donde la mayoría de nosotros dejamos nuestras llantas viejas. Las grandes empresas firman acuerdos con plantas de reciclaje para que éstas recojan las llantas de manera centralizada. Algunas ciudades organizan puntos especiales donde se pueden entregar llantas de forma gratuita o por un pequeño costo, lo que es especialmente útil para quienes cambian las llantas por su cuenta. Además, hay negocios que se dedican exclusivamente a recolectar llantas. Tienen sus propios camiones y van directamente a talleres, almacenes e incluso grandes empresas. A veces, esta labor la realizan voluntarios o activistas. Por ejemplo, en algunas ciudades se organizan jornadas de recolección de llantas para limpiar el medio ambiente. Cuando las llantas llegan a las plantas o almacenes, se clasifican. Y por cierto, esto no es un trabajo mecánico, requiere mucha atención. El primer paso es inspeccionarlas. Si las llantas aún son útiles, pueden repararse o reconstruirse, especialmente en el caso de llantas de camión, que suelen ser muy resistentes. Las llantas vienen en diferentes tipos, de automóviles, camiones, maquinaria agrícola, entre otras. Cada tipo tiene sus propias características y requiere un enfoque diferente para su reciclaje. Las llantas modernas no solo contienen caucho, sino también alambres de acero, fibras textiles e incluso polímeros. Durante la clasificación, las llantas se descomponen en componentes para determinar cómo procesarlas mejor. Algunas llantas están tan desgastadas que reciclarlas no es rentable. Estas se envían a una eliminación alternativa, como la incineración en plantas especializadas con sistemas de filtrado. En la etapa inicial, la inspección se realiza manualmente. Las personas verifican el estado de las llantas, determinan su tipo y seleccionan las que pueden reconstruirse. Después de la inspección inicial, las llantas pasan por escáneres especializados. Estas máquinas miden el tamaño, el peso, el material e incluso el grosor restante de la banda de rodadura. Durante el proceso de trituración, se utilizan sistemas magnéticos para separar el metal. Esto permite dividir el caucho y los alambres de acero, que luego pueden ser utilizados por separado. Uno de los mayores desafíos es el transporte. Las llantas ocupan mucho espacio y no son tan ligeras como parecen. Para resolver este problema, se compactan en bloques para reducir su volumen. Se trituran en el lugar si la planta solo acepta gránulos, o se transportan en remolques o camiones de gran capacidad. Algunas empresas incluso construyen mini plantas cerca de los puntos de recolección de llantas para reducir los costos de transporte. Luego, las llantas se trituran.
El caucho se convierte en pequeños fragmentos, gránulos o incluso polvo. Todavía quedan insertos metálicos, alambres y fibras textiles, que se separan con equipos especializados. ¿Sabes? Esto parece una fábrica salida de una película de ciencia ficción. Montones de cintas transportadoras, trituradoras y máquinas magnéticas. Para triturar las llantas se usa maquinaria específica, diseñada para trabajar con materiales extremadamente resistentes. El caucho, especialmente cuando está reforzado con metal o fibras textiles, es todo un reto para cualquier equipo. Gigantescas máquinas con cuchillas cortan las llantas en pedazos grandes de entre 5 y 15 centímetros. Los trituradores funcionan con cuchillas rotatorias que cortan el caucho como si fueran tijeras cortando papel. Incluso hay trituradores de doble eje que pueden triturar llantas junto con sus componentes metálicos. El siguiente paso es convertir esos fragmentos en gránulos más pequeños. Estas máquinas trabajan con alta precisión y permiten obtener gránulos de caucho de hasta 5 milímetros. Los granuladores trituran el material mediante golpes, fricción o corte. Para clasificar las piezas por tamaño, se usan tamices vibratorios que solo dejan pasar los gránulos pequeños, separando los más grandes para una nueva trituración. Cuando vi los trituradores en acción por primera vez, me recordaron a un procesador de alimentos gigante para llantas. Enormes ruedas se transforman en pedazos en cuestión de segundos, y el proceso criogénico es como una escena de película de ciencia ficción. Las llantas congeladas se quiebran y desintegran bajo los golpes. ¿Y lo más interesante? Estos gránulos no son el final del camino, sino el inicio de su nueva vida, ya que se convierten en cosas que usamos a diario. Después del reciclaje, el material se convierte en materia prima para decenas de productos. Me sorprendió la variedad de aplicaciones. Por ejemplo, se fabrican bordillos y cercas, ideales para infraestructuras urbanas. Este material es resistente, soporta condiciones climáticas extremas y no requiere mantenimiento especial. Además, el caucho reciclado se usa para hacer baldosas para áreas de juegos infantiles. El caucho de llantas viejas es perfecto para superficies seguras, ya que amortigua las caídas de los niños. Algunas empresas fabrican bancos, sillones e incluso mesas con caucho reciclado. Es ecológico, elegante y duradero. También, los recubrimientos de caucho resistentes y suaves son el estándar en la industria del fitness. Además, fragmentos de caucho se mezclan con asfalto, haciéndolo más duradero y resistente a las condiciones climáticas. Entre las empresas que se dedican activamente al reciclaje de llantas, quiero destacar a Rubberform. Su enfoque me impresionó. No solo reciclan caucho, sino que también trabajan en el desarrollo de nuevos productos. Crean de todo, desde bancos para parques hasta barreras industriales. Por ejemplo, sus bordillos de caucho se usan en Estados Unidos para delimitar el tráfico en las ciudades. Son estéticos, prácticos y mucho más baratos que el concreto. Algo que también me llamó la atención es que desarrollan soluciones innovadoras para empresas. Imagínate, en lugar de comprar nuevos materiales, las empresas pueden reutilizar productos de caucho, ahorrando dinero y apoyando al medio ambiente.